cultura, arte, y hoy justamente va a estar con nosotros José Pacheco. Es un gran actor. Se presenta la obra Todo sobre mis suegros. ¿De qué se trata esta obra? Pues ya mismo lo vamos a conocer con nuestro invitado José Pacheco. Y luego en Punto y Contrapunto, ¿cómo estamos? Para el Punto y Contrapunto tendremos a la abogada Bernarda Freire de la organización Fundación Pacta. Ella nos hablará sobre los derechos de las personas LGBTI y estos pedidos de poder acceder al matrimonio civil igualitario, discusión que se encuentra planteada en el Ecuador, que tiene unas restricciones, sí, claras en la Constitución. Sin embargo, hay instrumentos internacionales que podrían habilitar esta decisión a nivel del Estado. Todo pasa, al parecer, por cuán popular sea una decisión en el país. Sí. Esto habrá que ver ya si es que decanta a nivel de lo jurídico. Muchas gracias, mi querido, por el cafecito. Y, por supuesto, tendremos la otra visión desde el ámbito jurídico y también eclesial, con una posición eclesial. ¿Él es Braulio Álvarez? Este es Braulio Álvarez, vocero del colectivo Todo por Mis Hijos, vía Skype desde Cuenca. Y finalmente, Andrés Castillo, abogado constitucionalista. Bueno, un debate muy interesante, muy rico, sobre un tema que es polémico, que ha sido tabú, pero que ahora ya se lo abre, se lo ha hecho público. Está en curso una decisión de la Corte Constitucional sobre el tema, se lo ha debatido ya en diferentes ámbitos a través de los medios de comunicación, y por qué no el día de hoy profundizarlo aquí en Punto y Contrapunto. Les invitamos entonces a través de el Facebook y a través de nuestra emisora a que nos escuchen y nos observen las entrevistas de Punto Noticias de este viernes 7 de junio en la primera emisión de Punto Noticias. Luego de la pausa, esperamos ya la presencia de José Pacheco, ¿no? Lastimosamente, a última hora nos ha cancelado José Pacheco. No me digas. Sí, es quien nos ha cancelado, pero vamos a intentar un contacto sobre coyuntura en los próximos minutos. Bueno, lo intentaremos. Sí. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. Estamos conectados contigo. 95.3 FM y en el noroccidente de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y parte de Esmeraldas, 94.5 FM. Desde el centro del mundo, seguimos escribiendo la historia del rock. Que corra la voz, Radio Rock. Un espacio de interacción entre músicos, gestores culturales, actores que componen la cultura rock del Ecuador. Solamente nos faltas tú. Únete a nuestra cabina de rock y metal todos los días jueves a partir de las 9 de la noche por Radio Pichincha Universal 95.3 FM. Te esperamos. Pichincha Universal es más que una radio. Ingresa a nuestro portal informativo digital www.pichinchauniversal.com.es. Da clic en servicios y conoce nuestra oferta de productos. Somos la empresa pública Pichincha Universal, el mix de comunicación efectiva. Pichincha Universal es más que una radio. Estamos conectados. Ingrese a nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio Pichincha Universal 95.3 FM. En Twitter, @Pichincha Universal. Suscríbase al canal de YouTube Pichincha Universal. O ingrese a nuestro portal informativo www.pichinchauniversal.com.es.
Somos la empresa pública Pichincha Universal. El mix de la comunicación efectiva. Las Panteras Negras de Estambul. Las Panteras Negras de Estambul. Una peligrosa y emocionante aventura de Calimán. De lunes a viernes en horario estelar, 14:30, su reprise, 22 horas. Y todo el resumen especial de la semana, los domingos a partir de las 20 horas. Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. ¡Calimán! El hombre increíble. Pichincha Universal es más que una radio. Nos ocupamos de las relaciones públicas de su empresa. Con periodistas y comunicadores especializados. Gestionamos agenda de entrevistas, coberturas informativas, boletines y ruedas de prensa. Visítenos en La Mallorca, N24 198 y Madrid, sector La Floresta, o comuníquese al 3240-050. Somos la empresa pública Pichincha Universal, el mix de la comunicación efectiva. Punto de encuentro con el invitado. Minutos, 7 horas 38 minutos. En línea telefónica tenemos a Orlando Pérez, periodista, es director del diario El Telégrafo, y justamente en estos días se debate mucho sobre la trascendencia, la importancia y el rol que juega el periodismo de investigación, que por cierto no está exento de polémica. Mucho se dice que se utilizan justamente los datos de inteligencia para utilizarlos, vale la redundancia, en mecanismos de persecución política, de persecución judicial, inclusive. Obviamente también hay periodismo de investigación muy serio, que se lo hace de manera responsable y muy necesario, sin lugar a dudas. Pero ahí está la disyuntiva. ¿Cómo se utiliza, cómo se juega con este importante instrumento que es el periodismo investigativo, el periodismo de investigación? A Orlando le saludamos cordialmente. ¿Qué tal? Buenos días, Orlando. Hola, Washington, y qué tal, Marisabel, qué gusto escucharles. Mira, lo que acabas de mencionar creo que pone en entredicho un concepto con el que se ha estado jugando últimamente, no en Ecuador particularmente, sino en general en América Latina. Si la pregunta es, como ya se han hecho otros expertos, analistas y personas que están dedicadas a la investigación de este campo, es si efectivamente tenemos en Ecuador y en América Latina periodismo de investigación o estamos hablando de periodismo de filtración, porque si ustedes revisan cada una de las publicaciones que se hacen ahora en los medios de comunicación, no son pues precisamente investigaciones que ahondan, que profundizan en un tema, sino que son la publicación de documentos y a veces forjados textos para supuestamente demostrar un delito de alguna personalidad. Evidentemente hay una falla ahí, por eso yo me restringo de decir periodismo de investigación cuando veo documentos que no están contrastados ni con los afectados ni con la realidad. Y digo que no me refiero particularmente al Ecuador, porque ahora se han puesto de moda incluso los famosos cuadernos. En Argentina también están los cuadernos. Del día de hoy el diario La Nación de Argentina publica que el juez Bonadio acaba de incluir en su investigación otros elementos sacados de unos cuadernos donde supuestamente se anotaban cuentas. Entonces, además de que existe una matriz alrededor de estas supuestas denuncias de corrupción, en América Latina me parece que se está denigrando el concepto de periodismo de investigación. Los periodistas no necesariamente investigan, sino que alguien les pasa documentos, los filtra y evidentemente cuando se trata de un personaje progresista se publica en todos los medios. Cuando se trata de un personaje neoliberal como fue en su momento Michel Temer, pues no sale en todos los medios de comunicación. Cuando se trata de documentos que ahora se conocen como INA Papers, es decir, los papeles de INA, tampoco se publican en los medios de comunicación. Y con esto quiero terminar esta primera parte para decirles que esto además está llevando a una situación bastante paradójica.
Nunca antes un medio de comunicación de la índole que sea se constituía en la base documental y jurídica de un proceso judicial, porque lo que tenía que hacer un juez, un fiscal, era tomar en cuenta esos elementos de la publicación y contrastarlos, verificarlos y además sustanciarlos jurídicamente. Pero ahora se publica y 2 días después están presos los supuestamente involucrados. Y ya ha pasado que varios de esos involucrados terminan siendo condenados y las pruebas son publicaciones de prensa que no están contrastadas con la realidad. Entonces ahí me parece que ese periodismo de investigación cojea, es cojo en cuanto a la contrastación para probar esos documentos y efectivamente procesar así que hay necesidad a los inculpados. Ahora, la fuente de donde provienen los datos de lo que supuestamente se llama periodismo de investigación también ha sido cuestionada en estos últimos días. Uno de los propios periodistas que realiza las investigaciones de este portal La Fuente ha dicho que su sueldo lo percibe de la NED, que es un organismo vinculado y muy claramente a la Central de Inteligencia Americana, al menos así se lo conocía. ¿Cómo entonces, incide que estos organismos sean los que financian a la final las posibles propuestas o los posibles reportajes que se hacen a través de quienes dicen hacen periodismo de investigación, Orlando? Bueno, insisto que no sé si se llama periodismo de investigación, yo por lo menos hasta ahora, para darle el lugar que corresponde, insistiría que se llama periodismo de filtración. Lo que acabas de mencionar tiene nombre y apellido, se llama Cristian Zurita. Él en alguna entrevista dijo que Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Él creo que asume un poco más responsablemente que su colega el oficio que hace, las responsabilidades que tiene. De hecho, vi con bastante estupor un programa de él con Fernando Villavicencio y Luis Vivanco, en el que después de los tragos que normalmente se pegan cuando están en ese programa, comenzaron a soltar la lengua, se les afloja la lengua y comienzan a revelar ciertas circunstancias en las que ellos se mueven y con las que ellos actúan para supuestamente revelar información. Pero de fondo, Washington y María Isabel y la audiencia que nos escucha es saber quién provee toda esta información, cómo cruzan eso. Yo no digo que revelen la fuente, porque evidentemente están en su derecho de hacerlo, sino con qué intereses y con qué propósitos se filtran esos documentos. ¿Por qué no se filtran otros? ¿Por qué, por ejemplo, personajes de la vida política que han estado vinculados a Odebrecht desde el lado del social cristianismo, como el señor Charlie Pareja Cordero, no están entre los papeles que ellos divulgan y que ellos colocan ahí? ¿Por qué todavía, tú lo has dicho, Washington, María Isabel, en algunos comentarios que he escuchado, por ejemplo, no se ha investigado hasta dónde el incremento de $500 millones en la construcción del metro, hecha por Odebrecht, por el señor Mauricio Rojas, no ha significado, no ha tenido la misma connotación que otros proyectos? Perdón. Entonces, en estas circunstancias, sí cabe pensar. Bueno, hasta que... Retomamos un poquito, tranquilo. Que se tome un cafecito, un poquito de agua, Orlando Pérez, hasta que tome respiración, ¿no? Pero el tema es interesantísimo, María Isabel. Porque, en efecto, acá no está de por medio la investigación, la lucha contra la corrupción, la necesidad de una sociedad siempre latente de que las cuentas a nivel público estén claras. Pero quizá lo que se aspira es a que exista justicia para todos, investigación en todos los campos, no solamente un uso estratégico para conservación del poder. Y sin duda, otra de las consultas que nos hemos planteado también en este espacio, que difícilmente lo hemos podido escuchar en cualquier otro, es ¿por qué nadie se pregunta por fortunas tan enormes, desproporcionadas? De alcaldes, por ejemplo, que ante cadenas como la CNN advierten claramente que son parte del 2% de la población, sin embargo, de lo cual han ejercido simplemente la política durante toda su vida. Orlando. Sí, de acuerdo, disculpas por la... No te preocupes. Pero efectivamente yo decía que el personaje a que se refería Washington Yepes es Cristian Zurita, que él ha dicho, digamos de una manera un poco más responsable, no del todo responsable, pero un poco más responsable, que Jorge Glass estaba preso por la fuerza de las circunstancias, y antes de ayer en una radio capitalina también del Ecuador dijo que a diferencia del caso Glass, el caso INAPaper no iba a tener
la urgencia porque eran las condiciones políticas las que defendían eso. Entonces, si él, siendo responsable en lo que dice, a diferencia de su colega, insisto, el tema de la corrupción se constituye en una herramienta política, no ya diría ni siquiera de persecución, sino de instalación de unos modos de administrar el Estado, de gobernar y sobre todo en la disputa política, porque que está pasando en Ecuador, ahora ocurre en Perú. Ustedes podrán constatar en las portadas principales de los diarios de Perú todos los días como La República y El Comercio colocan a determinados personajes. Esos mismos diarios, cuando estaba el señor Pedro Pablo Kuczynski, no hablaban de eso, y el señor Pedro Pablo Kuczynski desapareció de la escena política. De hecho, el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski es muy parecido al caso de los DINA Papers, donde se le involucra a la familia de Lenin Moreno, y evidentemente entre las portadas del Ecuador y las de Perú sobre este caso hay un comportamiento idéntico. En cambio, contra los fujimoristas y contra los apristas, El Comercio y La República de Perú actúan de una manera implacable, lo mismo que pasa acá. Ustedes ven los titulares del día de hoy, y El Comercio titula los papeles de Pamela Martínez, es el mismo mensaje. Entonces, yo creo que ahí hay un factor que creo que está haciendo mucho daño al periodismo. ¿Hasta dónde estos periodistas, que ahora se precian de ser investigadores, de ser los grandes periodistas, los grandes adalides de la investigación del periodismo, son o no herramientas políticas de unos poderes que se ocultan en sus funciones, en sus publicaciones, y que otros medios en particular se hacen eco para no responsabilizarse? Ustedes ven cómo actúa Ecoavisa, Teleamazonas, dice según la publicación de La Fuente, y después aparece que ni siquiera La Fuente tenía los papeles de Pamela Martínez, pero Teleamazonas ya los tenía. Entonces dicen según La Fuente, constantemente eso lo señalan, y es el mismo error que tuvieron con Julian Assange, cuando publicaron todos los cables de Wikileaks, decían según Wikileaks, y cuando en la práctica estaban escogiendo qué publicar. Por lo tanto, para cerrar esto, les diría que efectivamente hay una pérdida del sentido esencial, neurálgico, estructural de un periodismo responsable para asumir una serie de tareas que nos corresponden como periodistas a la hora de publicar investigaciones que no tengan un sesgo, que no tengan una intencionalidad, pero sobre todo que no tengan un utilitarismo político para determinados poderes. Justamente para hacer un parteaguas, Orlando, y devolver un poco la esperanza a la gente respecto de que no siempre la comunicación está atada a un capital político, a un interés político, o un capital económico, perdón, y un interés político. Decir que los medios alternativos, los medios públicos, los comunitarios tienen otro relato posible, uno que pueda estar divorciado esencialmente del poder económico, por ejemplo. Mira, yo creo que el tema de la palabra medios alternativos ya perdió sentido, porque la pregunta era en su momento alternativos a qué, a los grandes poderes. Ahora los medios en general ya ni siquiera son medios de un sector o de otro. Los medios incluso han pasado a ser una herramienta de las personas, de las organizaciones, y estamos en esa paradoja donde yo he dicho constantemente en algunas ponencias adentro y fuera del país que los medios ya no necesitan de periodistas y los periodistas ya no necesitamos de los medios necesariamente para divulgar. Una persona con un tweet, con una cuenta de Twitter o de Facebook puede incluso desarrollar procesos periodísticos o informativos mucho más eficientes y mucho más directos que cualquier medio de comunicación. En Argentina, Juan Morín, un periodista de 25 años, joven evidentemente en experiencia, pero con una gran ambición periodística, publicó una investigación en un hilo de Twitter y fue un escándalo en Argentina, salvo en los medios tradicionales que no lo publicaron, y él constituyó, si cayéramos en esa lógica, de un medio alternativo, ¿no? Él ejerció ese rol de periodista, lo hizo a través de un medio de comunicación, que en este caso era una red social, y denunció cómo el gobierno de Mauricio Macri, para llegar al poder, utilizó a la gente, le hacían firmar unos papeles a la gente, donde supuestamente hacían donaciones millonarias para la campaña de Cambiemos, del movimiento que llevó al poder a Mauricio Macri. Y él publicó con testimonios, fue donde la gente les pidió su nombre,
su cédula y dijo, su nombre y su cédula consta en esta lista de Cambiemos donde se financia la campaña de Mauricio Macri, y estas personas visitadas en su terreno, no como hacen Cristian Zurita y Villavicencio, que desde un escritorio reciben todo, o a través de una computadora, que fue al terreno de los hechos, habló con la gente, y la gente le decía, no, yo no he dado ni un centavo, mire dónde vivo, cómo voy a dar, digamos, $10,000 de donación, si aquí me hace falta por lo menos $1,000 para vivir todo el mes. Entonces, ese periodismo creo que se está deconstruyendo entre alternativos, oficiales. Yo lo que diría, María Isabel, a propósito de lo que estás mencionando, son dos cosas. La primera, este periodismo de investigación o de filtración en la práctica está derrumbando todos los valores que tiene el periodismo en realidad. Y por otro lado, te voy a decir algo que es además más grave o más dañino, más pernicioso y más perverso. Los periodistas se constituyen en los actores políticos que definen incluso a quién condenan y a quién libran de culpa. Yo veo los tweets de Fernando Villavicencio y el odio visceral que tiene contra Rafael Correa es impresionante. Obviamente ahí hay una disputa por lo que supone él que se le hizo en la época del gobierno de Rafael Correa, pero ya no se trata de hacer un periodismo en favor de la verdad, sino un periodismo de venganza, de odio. Hace pocos días se denunció también que existían unos aportes de parte de unos personajes de la economía, de las empresas. Se le señalaba, por ejemplo, a Paola Pavón que había recibido del señor Segundo Wong $200,000. Sale la empresa y dice que no tiene ninguna vinculación. El señor Segundo Wong murió en el 2002, y ahora sale y ellos tienen que aclarar que es del hijo, porque el hijo se llama Rafael Segundo Wong. Pero ellos no pusieron que se llamaba Rafael Segundo Wong, sino que pusieron que era Segundo Wong. Y resulta que estos señores, con la autoridad moral que supuestamente le dan los medios de comunicación, condenan a Rafael Correa, a Paola Pavón, a cualquier persona, a cualquiera. Condenan y desde sus tweets prácticamente los denigran, sin haber contrastado. El señor Villavicencio, como Zurita, yo no sé si entrevistaron al señor Wong para comprobar si efectivamente esos papeles que a ellos les filtraron, porque ellos no los consiguieron, no son hackers. Hay un hacker preso en Londres. Si ellos se consideran periodistas y no hackers, entonces ¿cómo obtuvieron los papeles? Si son hackers deberían estar en la misma condición de Julian Assange. Si ellos no contrastaron, si ellos no comprobaron eso, entonces ¿por qué condenan en sus cuentas, en sus entrevistas a las personas que señalan si no han sido comprobados sus papeles? Eso es lo que creo que en este momento se debate en las esferas, digamos, o en el ámbito del periodismo, pero que trascienden de él y pasan a la política y lamentablemente a la justicia. Y finalmente, el timing, de pronto, ¿será que hay un uso estratégico en el momento en que interpretamos cada uno de los movimientos en distinta dosificación de información? Y cuando además se trata de neutralizar, etiquetar, descalificar a quienes podemos, por ejemplo, estar develando este tipo de análisis. Mira, yo creo que ese tercer elemento que señalaba, que se convierten los periodistas en actores políticos, es el más preocupante, porque si yo en calidad de periodista, tú en calidad de periodista, Washington en calidad de periodista, comienzan en este momento a etiquetar, calificar, adjetivar, denigrar a los actores políticos, evidentemente ya toman una postura, y yo no niego que tengan una postura, pero el oficio como tal, la materia prima con la que trabajamos los periodistas es la verdad, y yo diría mucho más, es la realidad. Y esa realidad se está forjando de alguna u otra manera en función de ciertos intereses. Es decir, yo fui condenado públicamente por un delito que no cometí, etcétera, pero ya quedé condenado porque no se dio derecho ni siquiera a clarificar el asunto. Hay personas que están siendo señaladas como corruptos que no han tenido todavía ningún juzgamiento adecuado. Hay personas que están sentenciadas sin pruebas, otras personas, como dice Cristian Zurita, que no serán investigadas porque las condiciones políticas no lo permiten. Entonces están unos como inocentes gracias a que no se publica y otros seguimos condenados gracias a que se publicó o se hizo lo que ya se conoce como un hinchamiento mediático. Por tanto, este periodismo que entra en la esfera de la política y juega un rol político y se convierte en un actor político o, como se ha dicho normalmente, actores fácticos, poderes fácticos de la realidad, están colocando en la historia, en el registro histórico, unas realidades que quizás con el paso de los años demostraremos que no fue así. Ya lo vivimos en el Ecuador en los
a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, lo que pasó la disputa entre los medios de comunicación cuando la crisis bancaria. Hasta ahora seguimos convencidos todos de que esa crisis fue culpa también de la omisión que hacían ciertos canales que eran propiedad de los banqueros, y hoy vemos unas disputas entre los medios de comunicación también por las frecuencias. Entonces, esa actoría política de los medios de comunicación y de los periodistas creo que a la larga va a trastocar lo que significa o lo que debe significar una democracia en la que cada una de las instituciones sociales y políticas y públicas tienen que cumplir un rol. Los medios de comunicación somos eso, medios de comunicación. Los periodistas somos periodistas, para eso existen partidos políticos para la disputa, instituciones para la sanción, para la regulación, para el ordenamiento jurídico, pero parecería que no, porque, y con esto cierro, hay una norma, es un modelo establecido ya. Sale la publicación, entonces el presidente, los legisladores hablan de la publicación y dicen, porque la publicación dice esto, entonces actuemos de esa manera. Inmediatamente después de que hablan los políticos, actúa la fiscalía, actúan los fiscales y el famoso contralor del Estado. Dijo la prensa, pero los actores políticos me piden esto. Ya salió una famosa Comisión Nacional Anticorrupción que nadie le ha dado una autoridad moral para que tome decisiones y dice que mientras investigue el caso de Arroz Verde, la prefecta Paola Pavón debe retirarse de sus funciones. También con la misma lógica, si es que esta comisión es coherente, también debería decir, mientras investigan los papeles de los INA Papers, el presidente de la República y todos los que están señalados ahí deberían hacerse a un lado. No lo han dicho. Entonces me parece que eso es pernicioso, eso es grave para la democracia. La democracia pierde en rigor, pierde en eficacia, pierde en justicia, pierde en equidad, pierde en vigor democrático para que tenga unas disputas saldadas a través de las instituciones, y creo que los periodistas estamos abonando mucho en esa ponzoñosa forma de tratar a la democracia como un espacio donde los poderosos son los únicos que tienen la capacidad de decidir, de contar la historia o de registrar lo que les conviene para que de alguna u otra manera legitimen su poder en la historia y en el país y en la democracia en general. Bueno, Orlando, algunos periodistas, pero un ejemplo grotesco de lo que tú acabas de analizar, se produjo cuando Teleamazonas de pronto denunció algo que vinculaba a la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña. A los 2 días Alejandra Vicuña estaba siendo destituida de su cargo. Es decir, Teleamazonas la acusó, la enjuició y la sentenció prácticamente, y luego pasó lo que la historia ya lo ha registrado. Y entonces yo quiero preguntarte un poco para finalizar ya este diálogo. Conversábamos con Hernán Reyes, ¿no?, sobre este comité de protección a los periodistas. ¿Quién nos protege? ¿O quién protege a los periodistas, a los comunicadores sociales de este permanente hostigamiento de fuerzas, entre comillas, ¿no?, oscuras, que están siempre atrás para presionar y para incidir en la mentalidad o en la conciencia de ese comunicador social que a la final cede por cuestiones económicas y utiliza este instrumento tan fundamental como es el periodismo y la investigación para dañar? A ver, Orlando. Sí, para cerrar entonces con este tema, me parece que la protección de los periodistas depende también de qué periodistas, porque yo no sé quién le va a proteger o está tan protegido el señor Villavicencio como el señor Cristian Zurita u otros más. O sea, ellos están absolutamente protegidos, e incluso no voy a faltar a la verdad, cuando estuvieron en un programa con Vivanco, después de los tragos que se pegan ahí, se les afloja la lengua, el señor Villavicencio dijo que entró al país gracias a que le acompañaban 3 agentes del FBI. Si lo dijo de broma o en serio, pero si lo dijo en tragos, eso reveló quién le protegía a Fernando Villavicencio en ese momento. ¿Quién te protege a ti? ¿Quién te protege a ti, María Isabel? ¿Quién me ha protegido a mí de los ataques? Nadie, absolutamente nadie. Porque no tenemos la ventaja, la veña del FBI, de la CIA, de la Fiscalía. Yo no sé de quién hay que acogerse para poder desarrollar un periodismo responsable. Te rompen el carro, a mí me pasó, las ventanas se llevan la computadora y eso no es un escándalo mediático. Y los señores de Fundamedios atacan algunas personas, pero porque no cierran Radio Pichincha. La señal no es un escándalo mundial, no está la CID, no está la AER, no está la Asociación de Canales de Televisión, no está para defender a un medio de comunicación como es Radio Pichincha, que por suerte, gracias a la presión, digamos, la acción política también de la prefecta en su momento todavía electa, y después se pudo resolver el problema, pero
¿quién nos va a proteger? Yo no creo en fundamedios, tal como están planteadas las cosas, no creo que en fundamedios. A mí me parece que la única defensa y a la cual podemos apelar con absoluta integridad humana y profesional es a nuestro trabajo, serio, responsable, diciendo las cosas como son, sin asumir que las filtraciones son la verdad absoluta. Yo no sé hasta dónde en la conciencia de aquellos periodistas que reciben filtraciones está tranquila, sabiendo perfectamente de quién los reciben. Isabel, Washington y muchos periodistas sabemos que nos llegan a nosotros filtraciones para atacar a una persona y nosotros no podemos publicar así nomás. En la época de Lucio Gutiérrez había personajes que se querían bajar a Lucio Gutiérrez, por más que no estuviésemos de acuerdo con él. Y yo me acuerdo perfectamente, uno de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción me filtraba los documentos cuando yo dirigía el diario, dirigía una área de investigación en el diario Hoy para tumbarnos a Lucio Gutiérrez, y yo les decía que yo no voy a publicar mientras eso no esté contrastado. Y por ejemplo, un caso muy particular, me dijeron que todos los contratos de Petroecuador se hacían en una notaría de Cotacachi que pertenecía al cuñado de Lucio Gutiérrez. Si yo hacía lo que hacen Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, publicaba esos supuestos contratos y tumbaba al gobierno, y yo era el héroe de la película. Fuimos a Cotacachi, buscamos en los archivos de la notaría a la que me señalaban y nunca existió ningún contrato de Petroecuador hecho en la notaría de Cotacachi. Ese señor de la Comisión Anticorrupción, que ahora se aprecia de puro y de casto, sabe perfectamente que eso era con toda la intención de bajarse a Lucio Gutiérrez. Por más que no estuviésemos de acuerdo, nunca publicamos esos documentos que él nos filtraba para tumbarse a un presidente que ya sabemos después en qué terminó este señor, dirigiendo la Comisión Anticorrupción y preciándose de ser el más pulcro y el más puro, pero por supuesto con grandes contratos de consultorías de instituciones públicas. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién nos va a defender? La integridad, el respeto, la honra y sobre todo hablar con la verdad y sin servir a ciertos intereses económicos y además extranjeros que sabemos qué quieren de nuestro país. Muchas gracias, Orlando. No, yo voy a sumar unas palabras. Son las de Fren Mora, que nos ha dicho los motivos y la fuerza la tiene a su lado, junto con los oyentes que le apoyan. Así mismo es. Gracias a Orlando Pérez, exdirector del diario El Telégrafo, aquí en la primera emisión de Pichincha Universal. La pausa. Punto Noticias. Un noticiero para usted. La prevención es tu mejor opción. No compres ni permitas que tus hijos manipulen los explosivos de tipo pirotécnicos. Un descuido puede ser muy lamentable. Si estamos prevenidos, estamos seguros. Este es un mensaje de la Policía Nacional, Distrito Nanegal. Punto Noticias. Estoy lista para compartir con ustedes todas las tardes en el noticiero Punto Noticias, segunda emisión. Somos una fuente confiable. Acompáñenme. Punto Noticias, segunda emisión, con Melinka Huiracocha, 12 horas. Taladro. Un poco más arriba. Eso, un poquito más. Hay que pulir esa zona. Ahí, perfecto. Pichincha Rimbay. Construimos la nueva voz de Pichincha. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. Pichincha Universal es más que una radio. Todo el universo de la información, las 24 horas del día,
en nuestro portal www.pichinchauniversal.com.es. Pichincha Universal, referente histórico de la comunicación pública. Fortalecemos la oferta radial a través de una renovación constante de formatos y contenidos, como resultado de constantes investigaciones de opinión pública y audiencia. Pichincha Universal, referente histórico de la comunicación pública, está de vuelta en su receptor. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Aquí sí hacemos radio. Pichincha Universal. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. Pichincha Universal en la nueva era de la comunicación. Pichincha Universal es más que una radio. Elaboramos productos comunicacionales de calidad. Cuñas, pastillas, radioteatro, jingles, spots publicitarios, videos institucionales y publireportajes. Contamos con un staff de profesionales especializados y modernos estudios de grabación. Visítenos en La Mallorca N24 198 y Madrid, sector La Floresta, o comuníquese al 3240 050. Somos la empresa pública Pichincha Universal, el mix de la comunicación efectiva. Las Panteras Negras de Estambul. Las Panteras Negras de Estambul. Una peligrosa y emocionante aventura de Calimán. De lunes a viernes en horario estelar, 14:30, su reprise, 22 horas. Y todo el resumen especial de la semana, los domingos a partir de las 20 horas. Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. El hombre increíble. Pichincha Universal. Vívela desde la mitad del mundo. Taladro. Un poco más arriba. Eso, un poquito más. Hay que pulir esa zona. Ahí, perfecto. Pichincha Rimay. Construimos la nueva voz de Pichincha. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchauniversal.com.es. Punto Noticias. Un noticiero para usted. Siga paso a paso las noticias de este noticiero en Twitter. @PichinchaUniver. Todos los viernes en Pichincha Universal, punto y contrapunto. Una zona candente de opiniones a las 8 de la mañana. Ocho, 10 minutos, 8 de la mañana, 10 minutos, segmento estelar de los días viernes. El día de hoy, como ya hemos anunciado, vamos a abordar esta temática de el matrimonio igualitario. Como antecedente, ustedes conocen que la Corte Constitucional se está analizando el tema. Se esperaba un pronunciamiento el día de ayer, ¿fue o antes de ayer? Antes de ayer, pero no hubo ese pronunciamiento. La Corte ha decidido darse un tiempito más para analizar y pronunciarse posteriormente. Todo esto evidentemente ha movilizado a los sectores que están vinculados especialmente al sector denominado LGBTI, así es, ¿no? Y evidentemente también el tema se ha puesto
en la palestra y en la discusión nacional. Por eso, el día de hoy vamos a dialogar en este punto y contrapunto con la abogada Bernarda Freire, de la organización Fundación Pacta. Así es, ¿no? Bienvenida a la abogada Bernarda Freire. Y vía Facebook, videollamada, le saludamos cordialmente a Andrés Castillo. No, a Braulio Álvarez. Sí, me disculpa. Braulio Álvarez, vocero del colectivo Todo por Mis Hijos. Videollamada que está usted viéndole a través del Facebook Live, así es, ¿no? Sí, Facebook Live. Por cierto, usted puede comunicarse a través de las redes sociales, principalmente en el Facebook. Vamos a estar atentos a sus comentarios, a sus preguntas, para podernos acercar a un diálogo rico, respetuoso, por supuesto, de todas las posiciones. Evidentemente, esto es un tema en debate. Vamos a respetar las posiciones de cada quien. No vamos a intervenir con juicios de valor en este sentido. Vamos a permitir que cada uno tenga precisamente el espacio para sostener con argumentos sus ideas. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la dama, la abogada Bernarda Freire, de la organización Fundación Pacta, que nos cuenta un poquito a qué se dedica. Muchas gracias por el espacio para este tema que es tan controvertido en estos momentos. La Fundación Pacta es una organización conformada por 6 abogados que trabaja en el patrocinio y en la lucha de los derechos de la población LGBTI. Entonces, somos básicamente un consultorio jurídico gratuito y aparte también, por supuesto, hacemos litigio estratégico en defensa de los derechos de la población LGBTI, como es el caso del matrimonio. Nosotros en conjunto somos los abogados de la mayoría de las parejas, de 8 parejas que están en el proceso del reconocimiento del matrimonio civil igualitario, y estas parejas, entre estas parejas está Efraín y Javier, y Rubén y Daniel, que son las parejas que están, sus procesos están en consulta en este momento en la Corte Constitucional. Y que han abordado varios años para respuestas sobre el tema. El matrimonio civil igualitario inició su lucha en el Ecuador hace aproximadamente unos 7 años, en el caso de Pamela Troya y Gabriela Correa, que también está en la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección y que no ha tenido ni siquiera una audiencia, mucho menos una sentencia. Ahora el contexto mundial, el contexto de los derechos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales han variado un poco desde hace 7 años hasta acá, pero ahora tenemos un poco más de legitimidad y de fuerza en la lucha en virtud de la opinión consultiva 2417 que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero un tema que todavía no quiere ser tocado en el país, o que pronunciamientos como el de la Corte Interamericana ya habilitan un mayor diálogo, por lo menos, o apertura al tema. Independientemente de que quieran o no quieran ser tocados, los derechos de las personas tienen que ser reconocidos. Entendemos, por supuesto, cierta posición de algunos grupos, pero los derechos tienen que ser reconocidos. Seguramente cuando se trataba el divorcio, cuando se trataba que la mujer pueda votar, no se quería escuchar, pero no quiere decir por eso que no tenga que ser reconocido. Entonces, sí es un proceso, cuesta arriba en ciertos parámetros, pero tenemos todos los instrumentos legales que amparan que el matrimonio es un derecho reconocido y que tiene que ser extendido para la población de la diversidad sexual. Bueno, al doctor Álvarez le preguntaría yo esto, justamente. ¿Usted cree, doctor Álvarez, que los derechos tienen que ser reconocidos? A propósito del tema. Le escuchamos. Un gusto saludarles a nuestros amigos allá en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, donde estuve justamente el día de ayer y cada vez que voy me tratan de lo mejor. Un saludo a Bernarda también, que ya es mi compañera de lucha. Bueno, luchas diferentes, pero con el más absoluto respeto creo que hemos mantenido hasta el día de hoy. Hemos elevado nuestros puntos de vista, nuestros criterios al respecto. A ver, yo quiero ser enfático en algo, ¿no? Cuando se habla de un derecho, esos derechos no se los reconoce, sino se los garantiza. Cuando hablamos del matrimonio igualitario, yo quisiera preguntarle a Bernarda cuál es la declaración o tratado internacional en donde los estados hacen referencia al matrimonio homosexual. Por el contrario, todos los tratados internacionales, especialmente los que rigen la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocen exactamente todo lo contrario. Por citar un ejemplo, el artículo 80 se me traspapeló este momento, el artículo 23.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el artículo 17.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos claramente establecen que los estados acordaron
que se reconozca únicamente al hombre y a la mujer el derecho a contraer matrimonio. Y este no es un tema discriminatorio, este es importante que se reconozca aquí. La razón principal, se decía en aquel momento, y hay que analizar el momento histórico cuando se dieron estos tratados y convenios internacionales, es garantizar la prosecución de la especie humana. La única manera que garantiza la prosecución de la especie humana es la unión de un hombre y de una mujer, y es por eso que a esta figura se le llama matrimonio. Cualquier otra figura puede llamarse de cualquier otro nombre, como en efecto en nuestro país ya existe la sociedad de hecho que equipara derechos y obligaciones al matrimonio, pero no es un matrimonio, porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La sociedad de hecho tiene los mismos derechos y obligaciones, pero no es matrimonio, porque tampoco puede ser igualitario, ya que la relación hombre y mujer produce otros efectos, otras repercusiones que la unión entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, es importante empezar destacando claramente que justamente por este antecedente en nuestra Constitución, que nos guste o no, se encuentra recogido la definición del matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer. Bueno, ahí está, Bernarda, tiene usted lógicamente mucho que refutar. Le escuchamos. Quiero empezar diciendo que el abogado Álvarez ha mencionado que no hay instrumentos internacionales donde se menciona el matrimonio homosexual. Quiero hacer como un recuento histórico. Cuando se trataron esos instrumentos internacionales que nos rigen, en efecto, la población LGTBI en la mayoría de los países era una población que no era reconocida. Incluso en el Ecuador se despenalizó la homosexualidad recién hace 20 años. Sin embargo, de eso es importante entender que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado internacional bajo el cual hemos regido la teoría, reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dos competencias, una consultiva y una competencia contenciosa. Esta competencia consultiva la hace a través de sus interpretaciones, que son las opiniones consultivas, ¿verdad? La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado lo que entendemos como el control de convencionalidad, es decir, que todos los instrumentos internacionales tienen que estar regidos bajo las interpretaciones de la propia Corte. La Corte interpretó el artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 17.2 dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, es verdad que dice hombre y mujer, pero no es la única forma de familia que protege la Convención. La Convención protege varias formas de familia. Incluso en la opinión consultiva 2417, la Corte Interamericana dice específicamente que el matrimonio tiene que ser extendido para parejas de la diversidad sexual, porque mantener dos instituciones diferentes para los heterosexuales y para los homosexuales es per se discriminatorio. También el abogado Álvarez habla sobre que el matrimonio tiene un fin, que es la procreación. No todos los matrimonios tienen ese fin. Los modelos de familia han ido variando con los años. Han ido variando con los años. Incluso si fuera así, el registro civil nos pediría un certificado de que podemos procrear, o las personas de 50 años no se podrían casar. Es un absurdo. O sea, es un absurdo pensar que la institución solamente sirve para procrear, porque no es así. Sirve para mantener otros fines importantes, como el fin propio que tiene cada persona en su vida. Cada persona en su vida sabe si es que quiere o no contraer matrimonio, y les estamos negando a la población de la diversidad sexual poder llegar a ese fin o a esa consecuencia. Finalmente, el abogado Álvarez también habla sobre que la unión de hecho y el matrimonio son iguales. No son iguales. No son iguales, tienen muchas diferencias, empezando porque el uno es un hecho y el otro es un acto. Y la diferencia más fuerte se ve específicamente en el artículo 222 del Código Civil, en el literal C, en las formas de terminar la unión de hecho, donde uno, estando en unión de hecho, puede contraer matrimonio con un tercero. Así de frágil es la figura. Así de desprotegida está la población LGBTI. Entonces no es lo mismo la unión de hecho que el matrimonio, y aunque lo fuera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado con claridad que tener dos instituciones diferentes, iguales, con diferente nombre, es discriminatorio. Bueno, yo creo que el doctor Álvarez tiene réplica, y luego estaremos escuchando ya al abogado Andrés Castillo, constitucionalista. Abogado Álvarez, le escuchamos. A ver, yo creo que lo importante en toda discusión es que nuestros argumentos estén basados en la verdad, no en falacias, no en mentiras para tratar de sostener una tesis. Y digo esto
porque justamente por estas falacias que han tratado de argumentar los grupos de LGBTI, entre ellos Bernarda, que ha patrocinado varios de estos procesos, junto con su amigo y compañero el doctor Ramiro Ávila Santamaría, que hoy es el juez que está conociendo y preparando la resolución, no han presentado los hechos ciertos que nosotros le hemos presentado y que por eso en todos los tribunales han recogido nuestros criterios jurídicos y no los de ellos. Quiero empezar señalando algo que es puntual y categórico. Manifiesta Bernarda que la Corte Interamericana tiene dos facultades y así es, la contenciosa y la consultiva. La pregunta sería, ¿son lo mismo la contenciosa y consultiva? La contenciosa, que le da la calidad de jueces de la Corte Interamericana, y la consultiva, que es una actividad asesora, ¿es lo mismo? Debo suponer que el criterio de Bernarda, en lo que leo entre líneas, es lo mismo, pero no lo es. Y las opiniones consultivas es una asesoría que da la Corte Interamericana sobre ciertas consultas, criterios o preguntas que realizan los estados. Pero la respuesta aquí es lo más trascendental. Las opiniones consultivas ¿son obligatorias? ¿Son vinculantes? La respuesta la da la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante otras opiniones consultivas, y la cito textualmente. Opinión consultiva 1597, opinión consultiva 182, opinión consultiva 1905, entre algunas. La Corte Interamericana manifiesta: la opinión consultiva que nosotros damos no es vinculante, no es obligatoria, puede surtir cualquier otro efecto jurídico, pero no es obligatoria porque es una asesoría que brinda la Corte Interamericana. ¿Quién dice esto respecto a sus opiniones consultivas? La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escucho también con gran sorpresa decir a Bernarda que si bien en ese momento que se expidió el Pacto Internacional de Derechos de los pactos y las declaraciones que rigen a la actividad de la Corte Interamericana no estaban regulados, protegidos y eran rechazados los grupos LGBTI, pero debo suponer que entonces, como no estuvo regulado y como ellos no están de acuerdo con este pacto, la Corte Interamericana puede ir más allá de los tratados internacionales. Parece que la Corte Interamericana o los tratados internacionales que he hecho referencia, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, manifiestan que el matrimonio es siempre para un hombre y una mujer. La Corte quiere hacer una interpretación fuera de ello, está por encima de los tratados internacionales, está por encima de las voluntades del país. Yo creo que hay que hablar las cosas con verdad y transparencia. Las opiniones consultivas no son obligatorias, no son vinculantes porque no es una actividad contenciosa. Aquí quiero decir algo puntual y categórico. Tanto es así que en la discusión de esta opinión consultiva el Estado ecuatoriano jamás participó. Y no participó porque Costa Rica hizo dos preguntas. Una respecto a la identidad de hombres que querían cambiarse de género, de hombres a mujeres, y sobre el régimen patrimonial de las uniones de hecho. Eso fue lo único que preguntó Costa Rica. Oh sorpresa, cuando resuelve, se produce un caso de ultra petita, resuelve algo o se pronuncia sobre algo que no se consultó sobre el matrimonio igualitario. Ecuador no participa porque en la Constitución de nuestro país ya se reconocía la sociedad de hechos y el cambio de identidad. Nunca participó Ecuador y sin embargo hoy quieren que su opinión en la cual Ecuador no participó y que solo una asesoría sea obligatoria para el Estado ecuatoriano. Yo creo que hay que ser categóricos y transparentes en nuestras apreciaciones y hablar la verdad en la mano. Eso no es obligatorio y para que el matrimonio homosexual se reconozca en nuestro país, los jueces van a tener que violentar la Constitución, prostituir. Muchas gracias, doctor Álvarez. Vamos a darle la palabra al abogado constitucionalista a Andrés Castillo, quien precisamente nos puede dar luces alrededor de esto, el tema constitucional y también las opiniones consultivas como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además en un debate que ciertamente genera tanta polémica en nuestro país. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy amable, gracias. He escuchado con atención las posiciones de las dos partes, más allá de la posición personal que yo pueda tener, que obviamente tendrá que decantarse por una de las dos que están en discusión. Yo sí les tengo que decir con absoluta claridad que aquí hay dos temas, los temas de hecho y los temas de derecho, ¿no es cierto? He visto yo no sé si con sorpresa o con preocupación, pero sí se ha visto como en las redes sociales un poco se quiere mezclar o llevar a discusión si es que esto es un tema de amor o no, si es que este es un tema de que el Estado quiere regular o prohibir o discriminar el tema del amor o no.
O de derechos, tal vez. O de derechos, ¿no es cierto? Cuando en realidad existe un ordenamiento jurídico claro, la Constitución de la República establece con absoluta claridad en su artículo 67 cómo está constituido el matrimonio. El matrimonio ciertamente es una institución reglada, es una institución que tiene normas, que tiene procedimientos, que está debidamente establecido tanto en la Constitución como el Código Civil. Ahora, entonces, es esta Constitución la que estableció matrimonio entre hombre y mujer. Entiendo que la del 98 más bien decía entre dos personas. Sí, pero ese no decía nada. Y recordará usted cómo en el año 98, cuando entramos en la discusión de la Constitución de Montecristi, una de las discusiones fundamentales era si es que era entre hombre y mujer o si es que era entre dos personas libres de vínculo matrimonial. En todo caso, esa Constitución debidamente actuada en Montecristi y después refrendada por el pueblo ecuatoriano en consulta popular es lo que hay. Es decir, es lo que existe, es lo que está vigente en el Ecuador. Y por esa pronunciamientos como de la Corte Interamericana de Derechos. Coincido con la persona que me antecedió en la palabra, lamentablemente llegué un poco tarde y me hago cargo de eso, pido disculpas por aquello, pero coincido en lo que él decía. Es decir, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son justamente aquello, una especie de exhorto a los estados para que los estados, de creerlo conveniente y de ajustarse al ordenamiento jurídico interno, puedan tomar en consideración aquel tema. Si la Corte no ha tomado una decisión al momento, es justamente porque no existen los caminos expeditos para que efectivamente el matrimonio igualitario sea una realidad en el Ecuador. Más allá de las consideraciones que se puedan tener. Es tan taxativa la ley, la norma, ¿por qué no toman una resolución? Porque esto es un tema de discusión sociológica. No sé si es que resultaría ellos política. Son sociólogos. Sí, ellos son sí. Jueces constitucionales. Exactamente. Entonces, más allá de cualquier cosa, yo sí quiero decir que, por ejemplo, en cuanto al procedimiento que debe establecer la Corte a la hora de resolver, uno de los argumentos principales que de pronto resulta escandaloso entre los grupos que defienden el matrimonio igualitario es que todo juez que va a resolver sobre una causa tiene que ser absolutamente imparcial con respecto a la misma. Si es que en un juicio civil común y corriente el juez tiene interés sobre lo que se discute o tiene vínculos con una de las partes, simplemente el juez tiene que ser recusado. En la Corte Constitucional, mi buen amigo Ramiro Ávila, profesor mío en la universidad, tiene interés sobre la causa, y no solamente que tuvo interés sobre la causa, sino que fue abogado de una de las partes en las defensas con respecto a estos temas. Y eso es legítimo, está muy bien. Porque justamente él fue uno de los abogados que defendió, entre otras cosas, en el caso Saya, por ejemplo. ¿Ser abogado le hace tener un interés en la materia personal? Eso justamente es lo que la norma establece. Si es que existen vínculos del juzgador con respecto al tema, independientemente de la persona, es decir, más allá de los nombres, si es que dentro de una causa que se está por resolver, el juzgador tiene interés particular o específico comprobado con respecto a ese tema, o tiene algún vínculo con una de las partes, o el juez se abstiene o una de las partes lo recusa. En este caso no ha sucedido aquello. Entonces, pero él es uno de... Sí, es el juez ponente. En todo caso, más allá de este punto, que puede ser absolutamente controversial, lo que sí le tengo que decir yo con absoluta claridad es que la Constitución de la República es clara. Y la Constitución de la República fue tratada en Asamblea Constituyente. Y esa Constitución que salió de esa Asamblea Constituyente fue refrendada por el pueblo ecuatoriano con el más del 60% de la votación. Entonces, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si es que efectivamente queremos reformar la institución del matrimonio y darle un nuevo matiz, justamente es el mecanismo de la reforma constitucional el que se tiene que llevar adelante, porque si no estaríamos incurriendo en un fallo contra norma expresa, y eso incluiría, por cierto, un tufito a prevaricato. Es decir, si es que un juez resuelve contra norma expresa, podrían tener problemas ya inclusive en el ámbito de lo penal. Por lo tanto, lo que se sugiere desde mi punto de vista no es entrar en esta discusión si es que efectivamente esto es una cuestión de derechos o de amor. No. Allá, cada uno. Pero el tema del amor no sé si es que cabe en una discusión jurídica, porque los derechos que lo ha planteado la abogada Freire justamente alrededor de la no discriminación, de la posibilidad de no excluir a las personas LGBTI,
de tener igualdad patrimonial, acceso entonces pongamos los caballos delante de las carretas. Es decir, si es que nosotros queremos que la institución del matrimonio, que como decíamos hace un momento, es una institución reglada, no solamente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sino en el ordenamiento jurídico en general, y desde la filosofía del derecho en el momento de la creación del matrimonio como institución, si es que nosotros en el Estado ecuatoriano pretendemos reformar eso, pongamos los caballos delante de las carretas, reformemos la Constitución, hagamos aquello y llamemos a consulta popular y refrendemos. ¿Eso también no garantiza la no discriminación? Por supuesto que sí, pero en todo caso, como le digo, al existir norma positiva expresa con respecto a eso, habrá que seguir un procedimiento con respecto a eso. Muchísimas gracias. Bernarda Freire tiene mucho que decir. He tenido dos en contra. A ver, quiero empezar primero con el tema de Ramiro Ávila y de la imparcialidad, porque me parece que es un tema que no se debería topar en este debate, porque no es un tema sobre quién está resolviendo, sino es un tema sobre el derecho al matrimonio. Sin embargo, sí me voy a referir a eso. El otro lado, el mismo abogado Braulio Árboles, me parece, que presentó una solicitud de recusación del juez Ávila. Se estudió esta solicitud de forma adecuada por la Corte Constitucional y el doctor Hernán Salgado Pesantes, que es el presidente de la Corte Constitucional, dijo con claridad que Ramiro Ávila no tenía ningún interés particular en este tema. Que sí haya mencionado en su vida académica y como abogado una cosa de esa naturaleza, o sea, cosas que tienen que ver con el matrimonio, no le hace estar a favor o en contra, porque si fuera ese el caso, el doctor, por ejemplo, Hernán Salgado no podría resolver nada con respecto al control de convencionalidad, porque él fue el que fue propulsor del control de convencionalidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nada que tenga que ver con el control de convencionalidad podría tocar el doctor Salgado, y eso tampoco es así. Justamente las cosas que les han hecho a ellos llegar a este momento es su experiencia como abogados y como académicos, que no podemos desmerecer. Segundo, quiero hablar específicamente sobre la opinión consultiva que he escuchado de ambos compañeros aquí, que no es vinculante. La opinión consultiva es vinculante. Y es vinculante por varias cosas. Primero, porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opiniones consultivas más nuevas que las que mencionó el abogado Álvarez, como la 21, como la 16, que son del 2005 en adelante, habla sobre que los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen que aplicar la convención no solamente con las sentencias, sino también con las opiniones consultivas, porque son parte interpretativa, o sea, es lo que interpreta la convención, ¿ya? La Corte Interamericana interpreta la convención para que los estados puedan aplicarla de forma correcta, pero aún suponiendo que las opiniones consultivas no fueran vinculantes, aún manteniendo la tesis de los doctores aquí presentes, parece que se están olvidando del caso Satia. Porque en el caso Satia, la sentencia del caso Satia, dice expresamente: la opinión consultiva 2417 se entiende adherida al texto constitucional y es de obligatorio y preferente cumplimiento. ¿Cómo podríamos ahora decir que la opinión consultiva no es vinculante cuando claramente la Corte Constitucional dijo que esta opinión consultiva 2417 es vinculante y se entiende adherida al texto constitucional? Además, quiero referirme también con respecto a esta máxima que tienen las personas que no creen que el matrimonio igualitario deba ser reconocido en el Ecuador, cuando dicen que la Constitución es clara y dice simplemente el artículo 67 y es lo que hay que leer y punto. Primero, quiero decir que lo que establece el 67 es una regla, como bien lo dijo el doctor, pero hay otras cosas que están sobre las reglas. Estos son los principios. La Constitución del Ecuador, si bien tiene esta regla que que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, también tiene unos principios muy importantes que son, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación. La Constitución dice, clarito, trata 4 veces o 5 veces la igualdad y no discriminación, como un elemento constitutivo del Estado, como un principio de aplicación de derechos, como una obligación del Estado, como una obligación de los ciudadanos y como un derecho propiamente. Entonces, no podemos leer la Constitución de forma aislada, una sola regla, tenemos que leerla de forma sistemática, o sea, tenemos que entender todo el texto constitucional. Y con respecto a eso también, la propia Corte Constitucional en el artículo 426 dice: si es que existe algún instrumento, no dice tratado, dice instrumento internacional que garantice mejor los derechos de las personas ecuatorianas, se tiene que aplicar sobre la Constitución el instrumento para garantizar justamente que estamos en un estado de derechos y justicia. Finalmente, esto de que debemos llevarlo a un proceso de reforma constitucional, en España no ha pasado eso, en Colombia no ha pasado eso, en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que se hizo fue interpretar
los artículos que contenían la Constitución de España, la Constitución de Colombia, el 17.2 de la Corte de la Convención Interamericana, y se dijo que si bien esa regla es correcta, esa regla también va a ser ampliada para la población LGTBI, y no ha pasado absolutamente nada. La Constitución de Colombia es tan... Exactamente igual que la nuestra. Dice exactamente lo mismo. Y la de España dice exactamente lo mismo. Entre hombre y mujer. Sí. Y la Corte Constitucional de España y la Corte Constitucional de Colombia hizo una aplicación adecuada y permitió que las parejas puedan acceder al matrimonio. Hay 26 países, de hecho, que sí, en el mundo. Ahora solamente quiero decir lo siguiente. El INEC en el 2015 hizo una investigación de casos sobre la población LGBTI y dijo que 7 de cada 10 personas de la diversidad sexual han sido víctimas de violencia y discriminación en espacios públicos y privados. ¿Realmente quieren que le preguntemos a esas personas que nos discriminan si es que podemos acceder o no a un derecho? No, los derechos de las minorías no se pueden consultar, y eso es una lógica de mayoría, de democracia material lógica. O sea, es verdad que existe un proceso democrático que puede ser en urnas, que puede ser en asamblea, etcétera, pero sobre eso hay unos fundamentos más importantes que son los derechos de las personas, los derechos fundamentales, como la igualdad y no discriminación, como el libre desarrollo de la personalidad, que tienen que ser respetados sobre la opinión de los demás, porque si no seguiríamos viviendo en la esclavitud, en el que las mujeres no podríamos votar, no podríamos tener patrimonio, si es que fuera la opinión de la mayoría la que rige los derechos de los seres humanos. Bueno, ahí tiene mucho que comentar también nuestro invitado desde Guayaquil, el doctor doctor Braulio Álvarez. Pero solamente una cosita, porque creo que está bastante claro en el ámbito jurídico. La Constitución tiene esta prácticamente prohibición, sin embargo se ha interpretado el espíritu de la misma, además una jurisprudencia internacional, etcétera. E incluso se ha dado a conocer que hay constituciones que, pese a tener esta norma expresa, han habilitado este derecho en función de la no discriminación. Por eso, un poco yo quisiera más bien consultarle, ya no al jurisconsulto, a Braulio Álvarez como vocero del colectivo Todo por Mis Hijos, si es que la sociedad no puede permitirse esta discusión en respeto a un Estado laico, y también a las opiniones de quienes son creyentes, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias, espero tener el mismo espacio, amplio espacio de Bernarda para poder expresar. A ver, yo quiero ser categórico en esto. De lo que escucho a Bernarda, en nuestro país existen dos tipos de ciudadanos. Unos, los que sí debemos someternos y respetar la Constitución de la República, y otros, como los grupos que patrocina ella, que creen que están por encima de la Constitución de la República. Si cualquier ciudadano no se siente agradado con cualquier disposición de la Constitución de la República, por decir, yo no estoy de acuerdo que para ser presidente deba ser ecuatoriano por nacimiento, sino cualquier ecuatoriano, incluso nacionalizado, es mi criterio, yo debo reformar, pedir una reforma. Cualquier ecuatoriano que quiera una reforma de la Constitución, tenemos que acudir o al voto calificado de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o al referéndum nacional. Ellos no. Ellos van directamente a la Corte Constitucional y, valiéndose de la buena amistad que tienen con el doctor Ramiro Ávila, la doctora Daniela Salazar, les hacen caso omiso a la voluntad soberana del ecuatoriano en el año 2008, como bien lo dijo el jurista que me antecedió, el año 2008 en las urnas con el voto del 63% dijo, esta es la Constitución que queremos y esta es la definición que queremos para matrimonio, pero claro, eso hay que botarlo al tacho, a la basura. Lo importante aquí es que 2 o 3 jueces nombrados a dedo, no por voluntad soberana, están por encima de esa voluntad popular y tienen que reformar. Es decir, este grupo de personas está por encima de la Constitución y el resto sí tenemos que acatar. Por otra parte, obviamente defiende Bernarda al doctor Ramiro Ávila, y yo sí debo decir categórico, fue como el primero que me enfrenté en las cortes aquí en la ciudad de Cuenca, en donde se dieron los primeros casos de matrimonio homosexual. Él fue el abogado patrocinador de varios de esos procesos, donde no le dieron la razón. Aparte de ello, él fue que públicamente a través de su página de Facebook, Observatorio de Justicia Constitucional, ya ha hecho pronunciamientos expresos, y no me venga a decir que no se trata de un caso en concreto. Lo que se resuelva hoy va a ser vinculante para todo el tema de matrimonio igualitario. Yo no presenté la excusa del señor juez por la celeridad con la que él tramitó. Hoy nos notificó y 2 días después era ya la audiencia y era imposible preparar la documentación. Y cuando yo quise preparar la documentación, resulta que el doctor Salgado ya dio la resolución, así que así se fue rápido. Pese a que existen más de 10,000 casos represados, tuvo una celeridad impresionante este caso, uno de ellos patrocinado por el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Doctor Álvarez, no me contestó la pregunta.
La pregunta era al representante del colectivo, a saber si es que podemos permitirnos por lo menos esta discusión entre quienes piensan... Por supuesto, es que se discute y se cumplen los parámetros constitucionales como cualquier ecuatoriano, de pedir un proyecto de reforma constitucional a la Asamblea o de convocar a la Asamblea al pueblo ecuatoriano, pero obviamente si el pueblo ecuatoriano o la Asamblea Nacional con voto calificado decide reformar, nosotros seremos respetuosos de esta voluntad, pero no se puede pretender violentar la Constitución de la República a través de normas expresas para conseguir supuestos derechos que no existen. Aparte de ello, yo escucho con gran sorpresa decir a Bernarda que hay que entender el espíritu y el espíritu de la norma. Aquí no hay ningún espíritu, aquí hay una norma clara y expresa, y para ello tenemos que referirnos también a lo que dice el artículo 427 de la Constitución de la República. Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Y aparte de ello, la propia Corte Constitucional en varias resoluciones, una de ellas la 32-2017 del 8 de febrero del 2017, ha manifestado que debe garantizarse la seguridad jurídica. Pero dice la Corte Constitucional, seguridad jurídica es respetar ante todo la norma suprema de nuestro país, esto es la Constitución de la República. Se viene manifestando de que en España, en Colombia se han cambiado los procesos, aquí es Ecuador. Lamentablemente vemos a otros países y lo malo copiamos bien y lo bueno copiamos mal. Nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, cultura, nuestro propio ordenamiento jurídico. Quieren reformar la Constitución, no están cómodos con la definición del matrimonio, vamos a los procesos democráticos y constitucionales señalados, pero no nos saltemos por la ventana para conseguir estos propósitos. Bueno, tiempo para que continúe el análisis del doctor constitucionalista Andrés Castillo. Bueno, ahí hay algunos temas que necesitan aclaración, no sé cómo lo está viendo doctor Castillo. Mire, yo he sido invitado aquí como abogado. Como les decía, yo tengo mi posición, entonces aquí no estamos 2-1. Aquí estoy tratando de un poco darle luces de lo que está escrito, absolutamente nada más, ¿no es cierto? Pero coincidió. Coincido parcialmente con el doctor, que no me entra el nombre. Braulio. Espero ya poder ser amigo de Braulio y no olvidarme su nombre. Pero sí quiero decir algo más allá de lo que podamos entender aquí desde nuestras visiones filosóficas. La interpretación se hace sobre lo oscuro, pues. En derecho, las interpretaciones se hacen sobre lo que no está claro. Y en un Estado constitucional de derechos y justicia existen un montón de reglas de interpretación de las normas. Pero cuando hay oscuridad, cuando no está claro, y la Constitución ciertamente establece en el 67 una regla, y las reglas obviamente están por debajo de los principios, pero los principios fundamentales de interpretación constitucional implican fundamentalmente el llevar adelante un análisis que no se vaya en contra del espíritu de la norma, como bien decía Bernarda, y bajo ninguna circunstancia, por sentido común, se puede entender como espíritu de la norma que el matrimonio sea entre personas del mismo sexo. Porque es claro a la hora de decir esa regla constitucional es absolutamente clara. Pero el espíritu lo hablaba sobre la no discriminación. Sí, por supuesto que sí, pero en este tema habrá que contraponer ambas posiciones a la hora de que el juez interprete, pero si es que la interpretación se tiene que dar, insisto, tiene que ser sobre lo oscuro, sobre lo que no está claro. Lo demás hay que aplicar como norma. En el caso Saya, de lo que yo conozco, no existía discusión con respecto a la relación entre los padres. No existía. La discusión que había en ese proceso era si es que se le podía o no poner los apellidos de las dos madres a la niña. Y sobre eso, dentro de la construcción de la sentencia, existe lo que nosotros conocemos como el ratio decidendi y el liberdicta. ¿No es cierto? Lo que en buen romance quiere decir la parte argumentativa y la parte resolutiva de la sentencia. Y lo que resulta obligatorio, erga omnes, es la parte resolutiva de la sentencia. La parte argumentativa es justamente eso, el conjunto de argumentos, normas, principios, ideas que la corte o el juzgador se hace para llegar
a la conclusión que en la parte resolutiva tiene. Y la parte resolutiva no crea jurisprudencia en este tipo de casos. No se pronuncia con respecto al matrimonio igualitario como para tomar el caso Sadia como... ¿Pero reconoce la unión de dos personas? Reconoce el derecho de la niña para poder llevar el apellido de sus madres, ¿no es cierto? Pero no se pronuncia con respecto a la situación de ellas como pareja, sino al derecho de la menor. Entonces, en ese orden de cosas, entonces, debemos nosotros volver al principio. Y el principio implica fundamentalmente que a la hora de hacer una reforma constitucional lo tenemos que hacer como se llevó adelante el proceso de aprobación de esa constitución. Entonces, sobre eso tenemos que discutir, por supuesto. Consulta popular, enmienda constitucional. Existen una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Hace poco la Asamblea Nacional llevó adelante un proceso de reforma constitucional que finalmente la misma Corte la terminó antes de irse. La Corte anterior declarando inconstitucional, ¿no es cierto? Entonces... Yo me imagino esta discusión en la Asamblea. Pero si hay ya un pronunciamiento de la CID sobre el tema, y la Constitución reconoce que un pronunciamiento internacional tiene validez. Tiene que entrar en el ordenamiento jurídico. Tiene que entrar en el ordenamiento jurídico. Y para entrar en el ordenamiento jurídico, a la hora de tratarse de norma expresa, tiene que ingresar como norma expresa. Es decir, nosotros no podemos llevar adelante y elevar a categoría de norma jurídica un pronunciamiento que está contrario al ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Más allá de los principios constitucionales que podamos nosotros discutir, sino más bien lo que tenemos que establecer es que ese principio que viene desde los organismos internacionales se involucra en el ordenamiento jurídico, porque acá tenemos que ir a primer año de derecho, ¿no es cierto? La pirámide de Kelsen es clarísima. Debajo de la Constitución están los tratados internacionales. Y estos tratados internacionales, por cierto, no solo que tienen que ser ratificados, sino que a la hora de formar parte del ordenamiento jurídico, tienen que ingresar como norma nacional. Y eso, para efectos del matrimonio igualitario, no es. Y el 424 de la Constitución no es taxativo y claro en que deben prevalecer estos tratados internacionales, inclusive encima de la Constitución. Exactamente, justamente cuando hablamos sobre el espíritu de la Constitución, la Constitución, cuando se hace, sobre todo esta última Constitución que tuvo además todo un proceso democrático y etcétera, el espíritu era justamente que los ciudadanos podamos ser iguales material y formalmente. Por eso es que se trata la Constitución, la igualdad y no discriminación en la Constitución desde muchos ejes, justamente para garantizar sin ninguna duda que exista igualdad entre los ciudadanos. Si no se permite que las personas del mismo sexo firmen un contrato civil, que eso es lo que es el matrimonio, por la orientación sexual, es absolutamente discriminatorio, es a todas las luces discriminatorio. Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Opinión Consultiva 2417 dice eso. Dice, es discriminatorio señalar, tener una institución para las parejas homosexuales y otra para las heterosexuales, solo tiene un fin, y es de segregar y señalar a la población LGBTI. Si es que nosotros ahora en este proceso que estamos en la lucha del matrimonio civil igualitario, también quiero decir que si bien estamos en la Corte Constitucional, no se preocupe, doctor Álvarez, que los que votan son 9, no es el doctor Ramiro Ávila, los que votan son 9, y ojalá el proceso no salga con el proceso del doctor Ramiro Ávila, sino salga con el proceso del doctor Ali Lozada, para justamente tener más legitimidad como población LGBTI. Quiero volver a decir esto de que la Constitución se tiene que interpretar desde varias formas, como dijo aquí el abogado Castillo, desde una forma sistemática, desde una forma evolutiva. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos establece el control de convencionalidad, y el control de convencionalidad no solamente es sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también es sobre las opiniones que la Corte hace sobre esa convención y sobre las sentencias. Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Mayagnazuma Aguastigni versus Nicaragua, dice que los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen que entenderse como instrumentos vivos, que van a la luz de los tiempos, no los tiempos a la luz de los instrumentos internacionales. Lo mismo con la Constitución, se tiene que entender como un instrumento vivo que tiene que ser cambiante también, y no a través de un proceso de reforma, porque un proceso de reforma, póngase la mano en el corazón a los dos contrapartes. ¿Creen realmente que la población general va a reconocer el derecho al matrimonio, siendo esa misma población la que golpea, la que discrimina a los homosexuales, a 7 de cada 10 homosexuales en la calle? Esa es la población a la que le vamos a preguntar. A ellos que queremos que nuestros derechos, porque son los derechos de la población LGBTI,
decidan sobre nosotros. Es absolutamente discriminatorio. El caso Satia es un referente para la población LGBTI, no solamente el caso Satia, el caso Bruno Paolo también, es un referente porque es un referente de cambio para la población LGBTI. Y sí es verdad que en la parte, no en la parte resolutiva, sino en la parte argumentativa. Pero lo que sí pasa en el caso de Satia es que se reconoce la familia. Todo tipo de familia. Y en ese todo tipo de familia también está la población LGBTI. Solo quiero terminar diciendo que si es que en este momento nosotros como población LGBTI no podemos acceder al matrimonio civil igualitario, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a obtener una sentencia favorable en 7 años, en 8 años, no sé. Y van a pasar esos 7 y esos 8 años y lo único que va a pasar es que el Estado ecuatoriano va a ser responsable de habernos discriminado durante estos 7 años más, como fue responsable en el caso de Homero Flor Freire en contra de Ecuador, donde Ecuador fue responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la violación de los derechos de una persona LGBTI. Muchas gracias, Bernarda. Tenemos 2 minutos para cerrar de cada uno de nuestros invitados. Por favor, al doctor Braulio Álvarez le escuchamos la parte final. Muchas gracias. Quiero ser puntual y categórico en algunas cosas que son imprescindibles referirnos. El caso Satia es completamente diferente, ¿no? Esa situación no estaba regulada ni en la Constitución ni en la legislación, es decir, que 2 mujeres o 2 personas del mismo sexo puedan reconocer a una menor. Así que es otro caso completamente diferente que no tiene nada que ver con ello. Escucho a Bernarda manifestar, no sé si me escuchan. Escucha a Bernarda también manifestar que existen otras opiniones consultivas diferentes a las mías que yo he manifestado, en que la Corte Interamericana manifiesta de que no son vinculantes. Ella dice que existen otras, pero no ha nombrado ninguna. Y así se han dado en todos los procesos, en los tribunales de justicia. Solo son meras elucubraciones, no tienen ningún fundamento. No he escuchado así ninguna opinión consultiva. Se dice que se tiene que hacer una interpretación y todo ello, como bien lo manifiesta el constitucionalista invitado, esto solo es cuando hay oscuridad. Aquí he expresado yo que la propia Carta Magna manifiesta que la lectura debe ser literal, ¿sí? Otra cosa, hace 10 años se aprobó la Constitución y recién hoy sienten la discriminación por la figura del matrimonio entre un hombre y una mujer, como que se han atrasado un poquito, ¿no? O esperaban a que lleguen sus compadres, sus amigos, sus abogados a la Corte para reclamar esta clase de derechos. Por otra parte, no solo las opiniones consultivas. Yo quiero referirme a temas mucho más fuertes y a resoluciones dadas por otros tribunales y otros comités de protección de derechos. El máximo Comité de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su resolución 902-99, en el famoso caso Juliette Joslin versus Nueva Zelanda, ha manifestado, debe entenderse que ha sido reservada deliberadamente y exclusivamente para la unión del hombre y la mujer, el matrimonio. Bueno, muchas gracias al doctor Braulio Álvarez. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, Doctor Castillo, por favor. Efectivamente, los que votan son 9. Y esa es la razón por la cual todavía no hay sentencia. Es decir, justamente dejamos a 9 personas respetabilísimas, por cierto, titulares del control constitucional, titulares de la interpretación constitucional, a definir un tema que quizás le falta bastante más debate a la sociedad ecuatoriana. Voy a decir una barbaridad, de pronto aquí Bernarda va a ir hablando hasta su oficina y va a decir qué bruto es ese abogado que vino, pero quiero decirles que efectivamente a la larga el matrimonio civil igualitario quizás sea una realidad en el Ecuador, pero sí tenemos, por lo que hemos visto aquí, que analizar como sociedad y interiorizar en la sociedad esta discusión para que no sea imposición de nadie en contra de nadie. Vivimos en una sociedad, mis estimados amigos, y aquí está la barbaridad que iba a decir, en donde ni siquiera todavía como sociedad hemos aprendido a tolerar ni siquiera el matrimonio interracial. Y ya estamos discutiendo sobre el matrimonio del mismo sexo. Yo les pido disculpas porque a veces uno se pone en una posición de inferioridad intelectual frente a los que están analizando el tema del matrimonio igualitario y a lo mejor puedo ser reconocido como retrógrado. Bueno, no, pero es una discusión en la sociedad. La discusión de la sociedad todavía nos falta muchísimo. Avanzar sobre la discusión del tema para que esto no sea una imposición de unos sobre otros, que no sean los retrógrados sobre los progresistas ni los progresistas sobre los retrógrados, sino que más bien sea un acuerdo social. El pacto social que nosotros tenemos inscrito en una constitución se lo tiene que respetar como está en las normas que están.
Y si es que llegamos ya a avanzar como sociedad, de acuerdo a lo que interpretaría Bernarda, o a retroceder como sociedad, como diría nuestro amigo que habló hace un momento, eso tiene que plasmarse después de un acuerdo de la sociedad entre todos, y que esto sea un pacto pacífico en el cual todos los ciudadanos nos sintamos parte de aquello y no atropellados unos sobre otros. Ese es mi punto de vista como persona más que como jurista. Termina Bernarda Freire. Muchas gracias. El doctor Álvarez dice en Satia, y aquí también el doctor Castillo dice en Satia era diferente. Sí, era diferente, pero decían exactamente lo mismo. O sea, si uno les escucha, si los argumentos en contra, los amicus, son exactamente los mismos. Exactamente lo mismo. Y también le escuché decir que no han mencionado ninguna opinión consultiva. La 2115, la opinión consultiva 16, Almonacida de Llano versus Chile, Mayerna Sumo Aguastigni versus Nicaragua, el propio caso Karen Atala Rifa versus Chile, todos esos, incluso el caso Homero Flor versus Ecuador, hablan justamente sobre la discriminación estructural que la población LGTBI ha sufrido, y sobre el control de convencionalidad, y sobre la aplicación de las opiniones consultivas. Entonces, claro, si es que citamos la opinión consultiva 01, por supuesto que no vamos a poder entender adecuadamente el proceso del matrimonio civil igualitario. Ahora, también quiero decir que nos hemos sentido discriminados ahorita porque se supone que ha llegado nuestros amigos. Primero, señor doctor Álvarez, le pido que deje de decir eso en medios, porque al menos yo le voy a decir bien sinceramente, no le conozco al doctor Ávila, nunca le he visto de frente, no ha sido mi profesor, yo no le conozco, los abogados de la Fundación Pacta no le conocen al doctor Ramiro Ávila, tal vez fue su profesor, pero no tenemos ninguna relación, absolutamente ninguna. Tanto es así que cuando el doctor Ávila empezó a patrocinar las causas en Cuenca, no en Quito, nosotros ni siquiera sabíamos, y empezamos paralelamente aquí en Quito. Y como le dije, no se preocupe porque los que votan son 9. Más, también quiero decir que hemos empezado la lucha del matrimonio civil igualitario hace 7 años, no ayer. Hace 7 años estamos esperando que la Corte nos llame a audiencia en el caso de Pamela Troya y Gabriela Correa. No es la primera vez que pedimos que el matrimonio igualitario sea reconocido. Y lo pedimos justamente a la luz de la Constitución del Ecuador, porque la Constitución del Ecuador protege sobre todo la igualdad y no discriminación. Ahora quiero referirme al tema social y solamente una frasecita pequeña. Si esperamos a que la sociedad realmente sea un acuerdo y un pacto social, no vamos a lograr el matrimonio civil igualitario nunca, porque nunca hubiéramos logrado, otra vez repito, que las mujeres voten, nunca hubiéramos logrado abolir la esclavitud, nunca hubiéramos logrado el divorcio. Cuando se trató el divorcio, la gente decía, los hijos de los divorciados se van a volver alcohólicos, los hijos de los divorciados se van a suicidar. No veo que haya pasado. Incluso en la propia Unión de Hecho, cuando se trató en la Constitución del 2008, la gente salía a decir que era una constitución abortista, que es una constitución para homosexuales. Y no hubo nunca pacto con respecto a las uniones de hecho. Y ahora están de acuerdo con la unión de hecho, pero no con el matrimonio. Si esperamos realmente a que exista un pacto social, los derechos de la población LGBTI ni de ninguna población que ha sido discriminada van a poder resurgir. Muchísimas gracias. Muy amables nuestros invitados, con excelentes aportes en esta discusión que es necesaria, por lo menos para la sociedad. Muchísimas gracias. La abogada Bernarda Freire, de la organización Fundación Pacta, Braulio Álvarez, el doctor Álvarez, vocero del colectivo Todo por Mis Hijos, desde Cuenca, y el doctor Andrés Castillo, abogado constitucionalista. Doctora Freire, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. En Cuenca, muy amable usted. Y gracias por habernos acompañado conmigo hasta la tarde, a las 5, en la tercera emisión del Punto Noticias. Los compañeros van a un recorrido vacacional pequeñito. En homenaje al gran esfuerzo como equipo que han desarrollado se merecen nuestros compañeros. Se merecen las sesiones. Bueno, cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo, amigos. Hasta el lunes.